Evangelio de hoy. Martes, 5 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículo 22 al 36. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos embarcarse y pasar al otro lado del lago, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte para orar a solas. Al anochecer, estaba allí, solo. La barca ya estaba lejos de la orilla, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, se asustaron y dijeron, «Es un fantasma», y gritaron de miedo. Pero Jesús les habló enseguida, diciéndoles, «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver la fuerza del viento, tuvo miedo. Y, comenzando a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano, lo sujetó y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento cesó. Los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a la orilla de Genesaret. Cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, enviaron unos mensajeros por toda la región, y le trajeron a todos los enfermos, y le suplicaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Mateo nos ofrece un relato cargado de enseñanzas espirituales profundas, que tocan aspectos fundamentales de la vida cristiana. La fe, la confianza en la providencia divina, el llamado a salir de la zona de confort, y la naturaleza del discipulado verdadero. Este episodio ocurre justo después de que Jesús ha realizado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y ahora se encuentra con sus discípulos en una nueva prueba. Es un momento de revelación profunda y de formación espiritual, tanto para los discípulos como para cada uno de nosotros que meditamos este pasaje. El retiro de Jesús, el desierto como lugar de encuentro con Dios. El relato comienza con Jesús ordenando a sus discípulos que se suban a la barca y se dirijan al otro lado del mar, mientras él se retira a un lugar solitario para orar. Este es un acto significativo. Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro que ha estado enseñando y sanando, siente la necesidad de retirarse a solas para estar en comunión con su Padre. Esta acción nos invita a reflexionar sobre la importancia del retiro y la soledad en la vida espiritual. A menudo estamos tan ocupados en las demandas del día a día que olvidamos la importancia de apartarnos para orar, para escuchar a Dios y para renovar nuestra relación con Él. Jesús nos muestra el valor de la quietud, el valor de tomarnos el tiempo necesario para estar con el Padre, lejos de las distracciones del mundo. El desierto es un lugar bíblico que ha sido usado como símbolo de encuentro con Dios, de purificación y de revelación. En este retiro, Jesús no solo busca el consuelo del Padre, sino que también se prepara para lo que vendrá. El desierto se convierte en un lugar donde se renuevan las fuerzas,
donde la fe se fortalece. Y donde el propósito divino se clarifica. En nuestras propias vidas, debemos aprender a encontrar esos momentos de retiro y de soledad. No solo para descansar, sino para permitir que el Espíritu de Dios nos hable y nos guíe hacia lo que Él quiere hacer en nosotros. La tormenta, el reflejo de la lucha interior. Mientras Jesús se encuentra en oración, los discípulos están en la barca, enfrentándose a una tormenta en el mar. La barca está siendo zarandeada por las olas. Y los discípulos se sienten aterrados. Este es un claro reflejo de nuestra propia experiencia humana. Estamos en medio de un viaje espiritual. A veces llevados por las aguas tranquilas de la vida. Y otras veces golpeados por la tormenta. La tormenta puede representar muchas de las dificultades y pruebas que enfrentamos, enfermedades, crisis financieras, tensiones familiares, luchas internas o la sensación de estar perdidos en medio de la oscuridad. Es importante observar que, aunque los discípulos están siendo agobiados por la tormenta, Jesús no está presente físicamente para guiarlos en ese momento. Pero, a pesar de la aparente ausencia de Jesús, Él no los ha abandonado. Él sabe lo que está sucediendo. Y su presencia espiritual es tan real como su presencia física. A menudo en nuestra vida, enfrentamos momentos en los que sentimos que Dios está distante, que no responde a nuestras oraciones o que no podemos sentir su presencia. Sin embargo, al igual que con los discípulos, Él nunca nos abandona. Dios está con nosotros en cada momento de la tormenta. Y su presencia espiritual sostiene nuestras almas. Aunque no siempre lo percibamos de inmediato. La aparición de Jesús, la necesidad de la presencia de Dios en la tormenta. En medio de la tormenta, los discípulos ven una figura caminando sobre el agua. Y en su terror, piensan que es un fantasma. Este momento nos habla de cómo, en medio de nuestras luchas y aflicciones, podemos sentirnos desconectados de la realidad divina. La incertidumbre y el miedo pueden nublar nuestra visión, haciéndonos ver las cosas de manera distorsionada. Sin embargo, lo que parecía una amenaza, resulta ser la presencia misma de Jesús, que viene a caminar con ellos, a calmar su miedo y a revelarles su poder sobre las fuerzas del caos. La presencia de Jesús es transformadora, porque es la presencia de aquel que tiene poder sobre las aguas, sobre las tormentas, sobre todo lo que parece fuera de control en nuestras vidas. Cuando Jesús aparece ante los discípulos, lo primero que les dice es: ánimo. Soy yo. No tengáis miedo. Su palabra es una palabra de consuelo y fortaleza. Una invitación a la fe. En nuestros momentos de dificultad. Cuando la tormenta parece abrumarnos. La voz de Jesús nos llama a mirar hacia Él. A confiar en su poder, y a dejar que su paz inunde nuestros corazones. Él no solo calma las tormentas externas, sino que también trae paz a las tormentas internas. Aquellas que sacuden nuestro corazón y nuestra mente. Pedro, la fe que se arriesga y el miedo que nos detiene. En medio de este milagro, Pedro pide a Jesús que le ordene caminar hacia él sobre el agua. Jesús le responde afirmativamente, y Pedro, con valentía, da el primer paso sobre las aguas. Sin embargo, a medida que comienza a caminar hacia Jesús, su fe se ve sacudida por el viento y las olas.
Y empieza a hundirse, gritando, «Señor, sálvame». Jesús, inmediatamente, extiende su mano y lo levanta. Este momento es clave para entender cómo la fe y el miedo interactúan en nuestra vida espiritual. Pedro, al principio, muestra una fe audaz. Al salir de la barca y caminar hacia Jesús, él está dispuesto a confiar completamente en la palabra de Jesús, pero, al mismo tiempo, la tormenta que lo rodea le hace dudar. Esto es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida. Tenemos momentos de fe audaz, de estar dispuestos a caminar con Dios hacia lo desconocido. Pero cuando las dificultades aparecen, nuestra fe se tambalea y el miedo comienza a tomar el control. Jesús, al levantar a Pedro, no lo reprende severamente, sino que le hace una pregunta profunda. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? La lección que Jesús quiere enseñarnos es clara. La fe no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de confiar en Dios a pesar del miedo. Es normal sentir temor, pero nuestra fe debe ser más grande que el miedo. Jesús no nos pide que enfrentemos la tormenta sin temor, sino que, a pesar del temor, confiemos en su poder y en su amor. Cuando nos sentimos como Pedro, a punto de hundirnos, la mano de Jesús siempre está extendida para levantarnos. La calma de la tormenta. La autoridad de Jesús sobre las fuerzas naturales. Cuando Jesús y Pedro suben a la barca, la tormenta se calma inmediatamente. Este momento es una manifestación del poder absoluto de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza. No solo camina sobre las aguas, sino que tiene la capacidad de restaurar la paz de inmediato. Esto nos recuerda que, aunque las tormentas de la vida parecen tener el control en muchos momentos, en realidad, todo está bajo el gobierno soberano de Jesús. Nada escapa a su poder y a su voluntad. Esta calma repentina es una señal del reino de Dios, donde el caos y el sufrimiento serán restaurados, donde la paz de Dios reinará por completo. La calma de la tormenta no es solo un acto de poder, sino también una lección sobre la paz que Jesús trae. Él no solo calma las tormentas externas, sino que también trae paz a nuestros corazones. La paz de Cristo no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia en nuestras vidas. Cuando nos dejamos guiar por Él, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos sostiene incluso en medio de las peores tormentas. La reacción de los discípulos, reconociendo la divinidad de Jesús. Cuando la tormenta se calma, los discípulos se postran ante Jesús, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este es un reconocimiento profundo de la divinidad de Jesús. A lo largo de su caminar con Él, los discípulos han visto muchos milagros. Pero este es un momento de revelación definitiva. Jesús no es solo un maestro o un profeta. Él es el Hijo de Dios, con poder sobre las fuerzas naturales. Esta revelación es clave para comprender la identidad de Jesús y su autoridad divina. Los discípulos ahora comprenden, de manera más plena, quién es realmente Jesús y lo que Él representa para ellos y para el mundo. En nuestra vida espiritual, es esencial tener momentos de revelación y de reconocimiento de quién es Jesús. A veces, en medio de la tormenta, nos olvidamos de su poder y de su autoridad. Pero cuando experimentamos su intervención en nuestras vidas, ya sea calmando la tormenta o levantándonos cuando caemos,
llegamos a un entendimiento más profundo de su divinidad y de su amor. Este reconocimiento no es solo intelectual, sino una experiencia profunda que transforma nuestro corazón. El toque de Jesús, el poder sanador. Al llegar a la orilla, muchos enfermos de la región de Genesaret traen a Jesús a sus enfermos. Y todos los que tocan el borde de su manto son sanados. Este es otro aspecto poderoso del pasaje. El toque de Jesús tiene poder para sanar y restaurar. La fe de las personas se refleja en su deseo de tocar el manto de Jesús, confiando en que Él tiene el poder para sanarlas. Esta acción de tocar el manto no solo es un acto físico, sino una manifestación de fe. Al tocar a Jesús, las personas están demostrando su confianza en su poder sanador. Este detalle nos invita a considerar cómo nos acercamos a Jesús en nuestra vida. La sanación no solo se da por un acto mágico o mecánico, sino por una verdadera fe en Él. Por un deseo genuino de acercarnos a su poder y gracia. Jesús está dispuesto a sanar tanto nuestros cuerpos como nuestras almas. Pero debemos acercarnos a Él con la fe de que Él puede hacerlo. Pedro, el coraje y la duda. La figura de Pedro es central en esta historia. Él da un paso audaz hacia Jesús, pidiendo caminar sobre el agua hacia Él. Este acto de fe es un ejemplo claro de cómo la fe genuina no es la ausencia de dudas, sino la disposición a actuar a pesar de ellas. Pedro no está seguro de que podrá caminar sobre las aguas, pero su deseo de acercarse a Jesús lo lleva a dar un paso, confiando en que, si es la voluntad de Jesús, lo podrá hacer. Al ver la fuerza del viento, Pedro comienza a dudar. Aquí vemos algo fundamental en nuestra experiencia humana. La fe no es un acto único, sino un caminar constante. Al igual que Pedro, podemos empezar un proceso de transformación en fe. Pero pronto los temores y las dudas comienzan a ganarnos. Pedro comienza a hundirse, porque mira las circunstancias externas y deja de fijarse en Jesús, quien es la fuente de su fortaleza. Este es un reflejo de cómo en nuestras vidas, cuando nuestra fe no está firmemente anclada en Cristo, las dificultades nos desestabilizan y nos hacen caer. Sin embargo, lo hermoso de este pasaje es que, aunque Pedro duda y se hunde, él grita a Jesús para que lo salve. Y Jesús no duda en extenderle la mano. El rescate de Pedro es un claro testimonio de la misericordia y la paciencia de Cristo con nosotros. Aunque nuestras dudas y temores sean muchas, Jesús está siempre dispuesto a levantarnos y a restaurar nuestra fe cuando volvemos a Él. La mano extensa de Jesús, un acto de salvación. La mano extendida de Jesús no solo es un acto de salvación inmediata, sino también un símbolo de su presencia constante en nuestras vidas. Al extenderle la mano a Pedro, Jesús no solo lo salva del peligro físico, sino que le ofrece una oportunidad para fortalecer su fe. Jesús no solo rescató a Pedro, sino que lo corrigió, preguntándole, ¿por qué dudaste? Esta pregunta es un llamado a una fe más fuerte. Una fe que no se ve afectada por las circunstancias, sino que se mantiene fija en Jesús, quien es la roca firme. Al reflexionar sobre la pregunta de Jesús, debemos cuestionarnos, ¿por qué dudamos? ¿Cuándo ya sabemos que Él tiene todo bajo control? ¿Por qué dejamos que el miedo nos haga dudar de su presencia y de su poder en nuestras vidas? La respuesta es clara,
nuestra fe es frágil. Pero, en lugar de ser un motivo de condena, es una oportunidad para crecer y confiar más en Él. El viento cesa, el poder divino sobre el caos. Cuando Jesús y Pedro suben a la barca, el viento se detiene inmediatamente. Este es un acto poderoso, porque la calma no es simplemente la ausencia de viento, sino una manifestación del dominio absoluto de Jesús sobre todas las fuerzas de la naturaleza. El viento y las olas, que previamente amenazaban la seguridad de los discípulos, ceden ante su autoridad. Este acto nos enseña que cuando invitamos a Jesús a nuestras vidas, las tormentas internas y externas comienzan a encontrar su fin. Jesús es el que calma las tormentas del corazón, el que trae paz a nuestras mentes turbulentas. Como los discípulos, también nosotros podemos experimentar esa paz si confiamos plenamente en Él, reconociendo que Él tiene poder sobre todas las dificultades y los desafíos que enfrentamos. El manto de Jesús y la fe sanadora. El episodio en el que las multitudes en Genezaret se acercan a Jesús y tocan el borde de su manto, resalta otro aspecto crucial de la fe sanadora. En la tradición judía, el manto de un rabino o de alguien con autoridad espiritual era un símbolo de su poder y santidad. Al tocar el borde de su manto, las personas estaban expresando una profunda fe en la capacidad sanadora de Jesús. Este gesto de tocar el borde del manto no era simplemente un acto físico, sino un acto de reconocimiento de Jesús como el portador de la sanación y de la gracia de Dios. Este detalle de la narrativa nos enseña que la fe no se limita a palabras o a pensamientos, sino que se expresa a través de la acción. Las multitudes no se quedaron esperando sin hacer nada. Ellas tomaron un paso hacia Jesús, buscando su contacto y su poder sanador. En nuestra vida cotidiana, también estamos llamados a tomar pasos de fe, a acercarnos a Cristo en medio de nuestras propias luchas y buscar su intervención sanadora. Jesús no solo sanó físicamente, sino que transformó espiritualmente a aquellos que confiaron en Él. El valor de la fe humilde. El acto de tocar el manto de Jesús también tiene un profundo simbolismo de humildad. Las personas no pedían algo imposible, ni demandaban un trato especial, sino que se acercaron a Él con humildad, reconociendo que su poder era la única fuente de su sanación. Este acto de humildad es un modelo de la manera en que debemos acercarnos a Dios. No con orgullo, sino con una confianza sencilla de que Él tiene el poder para hacer lo que parece imposible. En el mundo de hoy, muchas veces buscamos soluciones rápidas o respuestas grandiosas. Sin embargo, Jesús nos enseña que la fe no necesita ser espectacular, sino simple y humilde. La verdadera fe se encuentra en el reconocimiento de que necesitamos de su ayuda y que solo Él puede sanar nuestras heridas. Este es un acto de rendición total ante el poder divino, una fe que cree en lo que no se ve, pero que está dispuesta a recibir el milagro en lo pequeño y cotidiano. La sencillez de la obediencia y el poder de Jesús. Al final de este pasaje, después de haber sanado a tantos, Jesús no solo actúa como un sanador milagroso, sino también como el Maestro que nos llama a la obediencia y la fe plena. Los discípulos, al ver la calma del viento,
y la manifestación de su poder, reconocen que están ante algo mucho más grande de lo que habían experimentado. Esta es la misma respuesta que todos debemos tener al encontrarnos con Jesús. Un reconocimiento profundo de su autoridad y divinidad. La obediencia a Jesús no solo se trata de seguir sus enseñanzas, sino también de reconocer su soberanía sobre toda nuestra vida. Los discípulos se postran ante Él, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Y nosotros, en nuestros momentos de dificultad y de duda, también estamos llamados a hacer lo mismo. Rendirnos ante su poder y soberanía. El Dios que camina sobre el mar y sobre nuestras tormentas. Es impresionante ver cómo Jesús, al caminar sobre el mar, demuestra su dominio absoluto sobre las fuerzas de la naturaleza. El mar, en la Biblia, a menudo representa lo desordenado y lo incontrolable. Sin embargo, Jesús camina sobre él, como quien atraviesa un camino seguro. Este acto nos recuerda que Cristo tiene el poder sobre las tempestades de nuestra vida. No importa lo grandes que sean nuestras dificultades, ni cómo nos sintamos desbordados por la vida. Jesús camina con nosotros y sobre esas tormentas. Este poder que Jesús demuestra sobre las aguas también es un símbolo de la fe que Él nos llama a tener. Una fe que camina sobre las dificultades, que no teme a los vientos de la vida, sino que confía en el poder y la paz de Cristo. Como los discípulos, a veces necesitamos aprender a reconocer su presencia en medio de nuestras tormentas y no tener miedo de caminar hacia Él. La fe que supera las dudas y el miedo. Al mirar a Pedro, vemos un reflejo de nuestra propia lucha. Pedro, al ver el viento, comienza a dudar. Y es en ese momento que comienza a hundirse. Este momento es un recordatorio de que, aunque tengamos fe, si no mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, la duda y el miedo pueden desestabilizarnos. Pedro representa a todos aquellos que dan un paso de fe, pero que se ven afectados por las incertidumbres y los miedos. Lo importante aquí es que, cuando Pedro grita por ayuda, Jesús lo toma de la mano. En nuestras propias vidas, cuando nos hundimos en las dudas o en el miedo, Jesús está allí, dispuesto a tomarnos de la mano y levantarnos. La lección es clara: la fe no es una fe sin dudas, sino una fe que se vuelve a Cristo en medio de las dudas y que confía en su poder para restaurarnos. La fuerza de la adoración y el reconocimiento. Una vez que el viento cesa, los discípulos se postran ante Jesús y lo reconocen como el Hijo de Dios. Este acto de adoración es clave, porque la adoración genuina surge de un encuentro con el poder divino. Es a través de la experiencia del milagro que los discípulos reconocen verdaderamente quién es Jesús. Este momento de adoración es una respuesta a la revelación que han recibido, y es un recordatorio para todos los creyentes. Nuestra fe se fortalece cuando reconocemos y adoramos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Este acto de adoración no es solo un reconocimiento intelectual, sino una respuesta del corazón que se rinde ante la majestuosidad y el poder de Dios. La adoración auténtica es aquella que nace de la experiencia personal con Cristo y se extiende en gratitud y confianza, reconociendo que Él es el Señor de toda la creación. El milagro de la providencia. El milagro de la multiplicación de los panes.
Y el caminar sobre las aguas nos recuerda que Dios provee lo que necesitamos. Cuando Pedro y los discípulos se encontraban en la barca, pensaron que su vida estaba en peligro, pero Jesús estaba allí para proveerles seguridad y paz. De la misma manera, en nuestras vidas, Dios provee lo necesario para que podamos seguir adelante, incluso cuando no entendemos cómo se resolverán las dificultades. Este milagro también nos recuerda que la fe es la clave para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, llamados a caminar con Cristo sobre el agua. El mayor reto que Jesús nos presenta en este pasaje es el llamado a caminar sobre las aguas de nuestra vida, a dar un paso de fe aún en medio de las dificultades. El caminar sobre el agua no es solo un milagro físico, sino una metáfora de la fe que estamos llamados a vivir. Jesús nos invita a dar ese paso, a confiar en Él incluso cuando las aguas parecen agitadas y las circunstancias nos gritan que es imposible. Este acto de caminar sobre el agua es un símbolo de la vida cristiana en la que seguimos a Jesús. En medio de las dificultades, con la certeza de que Él nos sostiene. Como los discípulos, debemos aprender a ver a Jesús en medio de nuestras tormentas y caminar hacia Él con fe y confianza. La fuerza transformadora de la fe. La historia de Pedro caminando sobre el agua resalta una verdad profunda. La fe genuina tiene el poder de transformar. Al principio, Pedro es capaz de caminar sobre las aguas. Lo imposible se convierte en posible gracias a su fe en Jesús. Sin embargo, cuando su fe se tambalea al ver el viento, su capacidad de caminar sobre el agua desaparece. Este contraste muestra que la fe genuina no solo nos da fuerza en los momentos de calma, sino que nos sostiene también en medio de la tormenta. Cuando nos enfocamos en Jesús, podemos superar las adversidades. Cuando lo perdemos de vista, las circunstancias nos hacen flaquear. Esta enseñanza nos invita a evaluar nuestra propia fe diaria. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Estamos enfocados en las dificultades que nos rodean? ¿O mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús? ¿Quién nos da el poder para caminar por encima de ellas? La fe no elimina las tormentas, pero nos da el poder para caminar a través de ellas. De hecho, cuanto más intensa es la tormenta, más oportunidad tenemos de experimentar la fortaleza y el poder de Dios en nuestras vidas. Este es el llamado constante de Jesús. Camina hacia mí, a pesar del viento y las olas. La conversión a una fe más firme. La pregunta de Jesús a Pedro. ¿Por qué dudaste? Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias dudas. La fe no es una línea recta, sino un caminar continuo, que puede estar marcado por momentos de firmeza y de duda. Sin embargo, cada vez que dudamos y caemos, Dios nos ofrece la oportunidad de levantarnos. Al igual que con Pedro, Dios nos extiende la mano y nos llama a una fe más profunda. Una que no se ve afectada por el viento ni las olas. Cada vez que caemos, podemos aprovechar la oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Él, sabiendo que su gracia está siempre disponible para levantarnos y guiarnos. En este sentido, la duda no debe ser vista como un fracaso, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual. Cada vez que enfrentamos nuestros temores y dudas,
Con una actitud de apertura a la enseñanza de Cristo, experimentamos un proceso de transformación profunda. La fe madura no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de seguir confiando a pesar de ellas. A través de los momentos de duda, nos acercamos más a la verdad de que Dios es fiel, y su amor nunca falla. La paz interior, el regalo de Jesús en medio de la tormenta. El momento en que Jesús sube a la barca y el viento cesa es un símbolo de la paz que Él trae a nuestras vidas. Jesús, al calmar el viento, demuestra que Él tiene autoridad sobre todos los elementos de la creación. En nuestra vida, cuando le damos el control a Jesús, Él trae paz incluso en medio de los momentos más turbulentos. No significa que las dificultades desaparezcan, sino que la paz de Cristo es capaz de calmar nuestro corazón en medio del caos. Esta paz es una promesa para aquellos que confían en Él, y una invitación a descansar en su poder. Los discípulos, al ver esta manifestación del poder de Jesús, se postran ante Él. Esta postura es un acto de adoración y reverencia. La paz interior que Cristo ofrece no es solo un consuelo temporal, sino una transformación profunda, que nos permite ver y adorar a Jesús en toda su gloria. Cuando experimentamos la paz de Jesús, no solo estamos libres de temor, sino que también nuestro corazón se llena de gratitud y adoración hacia Él. El milagro de la transformación, el testimonio de los discípulos. Cuando los discípulos se postran ante Jesús y lo reconocen como el Hijo de Dios, este acto de adoración es un testimonio de la transformación espiritual que experimentan. La experiencia con Jesús no solo cambia la situación externa, sino que también renueva su entendimiento sobre quién es Él. En este momento, los discípulos no solo reconocen el poder de Jesús, sino que también profundizan su relación con Él. A través de este milagro, experimentan una revelación más profunda de su identidad divina. Este acto de fe es una señal de que, en medio de nuestras pruebas, podemos conocer más profundamente a Jesús y experimentar su poder de una manera nueva. La transformación espiritual que ocurre en los discípulos después de este milagro es algo que todos podemos experimentar. Cuando abrimos nuestros corazones a la revelación de Jesús, cada encuentro con Cristo, ya sea en medio de la tormenta o de la calma, nos cambia. Él nos invita a reconocer su divinidad en nuestra vida diaria y a profundizar en nuestra relación con Él a través de la fe y la adoración. Jesús, el sanador que nos llama a tocar su manto. El final del pasaje muestra a multitudes buscando a Jesús para ser sanadas. Este acto de tocar el borde de su manto nos recuerda que la fe tiene el poder de transformar nuestras vidas. Las personas, al tocar el borde de su manto, reconocen en él el poder no solo para sanar cuerpos, sino para transformar corazones y vidas enteras. Este acto de fe, aunque pequeño, se convierte en una gran muestra de confianza en el poder de Dios. Nosotros también estamos llamados a acercarnos a Jesús con una fe sencilla y humilde, confiando en que Él tiene el poder para sanar nuestras vidas. No solo físicamente, sino en todos los aspectos de nuestro ser. Emocional, mental y espiritualmente. Cuando confiamos plenamente en Él,
Nuestras vidas son sanadas y nuestras cargas se aligeran. Al igual que las multitudes, debemos acercarnos a Cristo con un corazón lleno de fe, sabiendo que Él nunca nos rechazará. El poder de la fe activa. Una de las lecciones más importantes de este pasaje es que la fe activa es la que recibe los milagros de Jesús. Al igual que las personas que tocaron el manto de Jesús, nosotros también estamos llamados a tomar un paso de fe en nuestras vidas diarias. No podemos simplemente esperar que los milagros sucedan sin actuar en fe. La fe activa implica moverse hacia Jesús, buscar su ayuda y confiar en su poder para transformar nuestras vidas. Sin ese paso de fe, es posible que no experimentemos el poder sanador de Jesús. Este acto de fe activa también está vinculado al reconocimiento de nuestra necesidad de Cristo. Cuando nos acercamos a Él con una actitud de humildad y apertura, recibimos no solo sanación física, sino también sanación emocional y espiritual. La fe activa no es solo una creencia pasiva, sino una acción diaria que refleja nuestra confianza en el poder de Dios para hacer lo imposible. El testimonio de la gracia de Dios. En este milagro, vemos una manifestación clara de la gracia de Dios, que no se limita a un pequeño número de personas, sino que se extiende a todos los que lo buscan. La gracia de Dios es inclusiva, y en Jesús encontramos el centro de esa gracia. Al tocar el borde de su manto, las personas recibieron sanación. No porque merecieran algo, sino porque la gracia de Dios está disponible para todos, independientemente de su condición. Este acto de sanación es un recordatorio de que Dios no hace acepción de personas y que su gracia es suficiente para transformar todas las vidas. La necesidad de la fe plena en Jesús. A lo largo de este relato, la fe se presenta como la clave para superar las tormentas y desafíos de la vida. Jesús, al caminar sobre las aguas, no solo realiza un milagro visualmente impresionante, sino que invita a los discípulos a un acto de fe profunda y audaz. La invitación es clara: confiar no en lo que vemos, sino en quien está frente a nosotros, en quién es Él realmente. La fe en Jesús no es simplemente reconocer su poder, sino también confiar en su presencia constante en medio de nuestras luchas. Cuando Pedro comienza a caminar sobre el agua, da un paso de fe impresionante. Pero su fe vacila cuando se enfrenta a las fuerzas de la naturaleza. Esto es algo con lo que todos podemos identificarnos. Muchas veces, comenzamos a caminar hacia el llamado de Dios con valentía. Pero las dificultades de la vida nos hacen tambalear. Es precisamente en estos momentos que nuestra fe se pone a prueba. Sin embargo, el mensaje es claro. Aun cuando nuestra fe es débil, la mano de Jesús está extendida para levantarnos. No importa cuán profunda sea nuestra caída, Él está ahí para tomarnos y guiarnos nuevamente hacia la seguridad. El desafío de superar la duda. La duda es una parte inevitable de la experiencia humana. Pedro, al ver las olas y sentir el viento, duda. En ese momento, su fe se convierte en un desafío. Este es el retrato de muchos de nosotros. Mientras caminamos en la vida cristiana, a menudo nos vemos sacudidos por las dificultades y las circunstancias que nos rodean. La duda surge, y con ella,
la tendencia a perder el foco en Jesús. Lo que nos hace sentir inseguros y vulnerables. Pero Jesús no reprocha a Pedro por dudar, sino que lo llama a regresar a la fe. Este es un recordatorio de que la fe cristiana no se trata de ser perfectos en nuestra creencia, sino de regresar siempre a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La vida cristiana no está exenta de dudas. Pero esas dudas no deben llevarnos a la desesperación. Jesús nos muestra que, aunque el miedo y la duda nos invadan, no estamos solos. Él está dispuesto a ayudarnos a superar esas dificultades. La verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la disposición a caminar con Jesús a pesar de ellas, sabiendo que, en su gracia, Él nos levantará cuando tropecemos. La necesidad de la obediencia y la confianza en las pruebas. Jesús, al caminar sobre las aguas, muestra no solo su poder, sino también su disposición a unirse a nosotros en nuestros momentos de prueba. La obediencia en este pasaje no es solo una cuestión de acción, sino de confianza. Pedro no solo obedece al pedirle a Jesús que le ordene caminar sobre las aguas, sino que también confía en que, si Jesús lo llama, él será capaz de caminar hacia él, incluso en medio de la tormenta. La obediencia en las pruebas no siempre significa comprender lo que está sucediendo, o tener la certeza de que todo saldrá bien. A veces, lo que Jesús nos pide en medio de la tormenta es que simplemente demos el siguiente paso, aunque no entendamos cómo llegaremos a la orilla. La fe es un camino de confianza, y la obediencia a Dios, en los momentos de dificultad, es un acto de entrega total. Aunque la tormenta sea fuerte, nuestra obediencia a su voz nos lleva a encontrar la paz en su presencia. La transformación a través de las pruebas. El caminar sobre las aguas no solo es una lección de fe, sino también una forma en la que Dios transforma a sus discípulos. Este acto de milagro los cambia. Después de que Jesús calma la tormenta, los discípulos, al reconocer su divinidad, se postran ante Él y dicen: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este reconocimiento es la culminación de todo lo que han experimentado hasta este punto. La fe de los discípulos no solo se fortalece, sino que también se profundiza. Al ver a Jesús calmar la tormenta y caminar sobre las aguas, ellos no solo son testigos de su poder, sino que experimentan una transformación profunda en su comprensión de quién es Él. En nuestras vidas, las pruebas y dificultades tienen el poder de transformarnos si las enfrentamos con fe. Las tormentas no son simplemente obstáculos. Son oportunidades para conocer a Dios de una manera más profunda. En el proceso de salir de nuestra zona de confort, de enfrentar lo desconocido, experimentamos una transformación que nos acerca más a la imagen de Cristo. Las dificultades no son el final de nuestro viaje. Son los momentos en los que Dios nos moldea y nos lleva más cerca de Él. La paz de Jesús, más allá de la comprensión humana. Una de las lecciones más profundas de este pasaje es la paz que Jesús trae en medio del caos. Al calmar la tormenta, Jesús demuestra que Él no solo tiene poder sobre la naturaleza, sino que tiene el poder de traer paz en los momentos más agitados de nuestras vidas. La paz que Él ofrece no es una paz superficial o temporal, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Cuando Jesús calma la tormenta, no solo lo hace para tranquilizar a los discípulos, sino para que ellos experimenten la paz de su presencia. Esta paz es un regalo divino, y está disponible para todos aquellos que confían en Él, incluso cuando las olas del mundo parecen amenazar con destruirnos. En la vida cristiana, a veces las circunstancias externas no cambian de inmediato, pero la paz interna que Jesús ofrece nos sostiene, nos da fuerza y nos permite seguir adelante con esperanza y confianza en su fidelidad. El llamado a ser testigos del poder de Jesús. Este pasaje también nos llama a ser testigos del poder de Jesús en nuestras propias vidas. Al final, los discípulos no solo experimentan el milagro, sino que se convierten en testigos de la gloria de Dios. Después de la tormenta, su fe es renovada, y su visión de Jesús es transformada. Esto es lo que nos pasa cuando experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. No solo somos beneficiarios de su gracia, sino que nos convertimos en testigos vivos de su poder transformador. Como cristianos, estamos llamados a compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros, las tormentas que hemos enfrentado y la forma en que Jesús nos ha sostenido, son testimonios vivos de su poder y fidelidad. Al compartir nuestras experiencias de fe, no solo edificamos nuestra propia confianza en Él, sino que también damos testimonio de la esperanza que otros pueden encontrar en Él. La importancia de la comunidad cristiana. Al final de este pasaje, vemos que la multitud, al escuchar acerca de Jesús, trae a sus enfermos para que Él los sane. Esto subraya la importancia de la comunidad cristiana. Aunque cada uno de los discípulos tuvo una experiencia personal de fe y transformación, el poder de Jesús no se limita a una sola persona. Se extiende a todos los que buscan su presencia. La vida cristiana no es un viaje solitario, sino uno en el que, juntos, como comunidad, buscamos a Cristo y experimentamos su poder transformador. Al igual que los discípulos, que luego de la tormenta, llegaron a la conclusión de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Nosotros también estamos llamados a ser una comunidad que reconoce la soberanía de Cristo en todas las circunstancias. El testimonio colectivo de la comunidad cristiana es una manifestación poderosa de la gracia de Dios, que obra en y a través de nosotros. La invitación a vivir por fe, no por vista. Este milagro es una invitación continua a vivir por fe, no por vista. Pedro no camina sobre las aguas por su propia capacidad, sino porque confía en las palabras de Jesús. De igual forma, en nuestra vida cristiana, no caminamos por el mundo por lo que vemos, sino por lo que creemos. La vida cristiana es un viaje de fe constante. Un caminar que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en las promesas de Dios. Es fácil depender de lo que vemos y de lo que podemos tocar. Pero la verdadera vida cristiana está anclada en lo invisible, en la fe que confía en el poder de Dios. Aunque no siempre entendamos el proceso, así como Pedro dio el paso de fe sobre las aguas, estamos llamados a dar ese mismo paso, confiando en Jesús, quien siempre está dispuesto a levantarnos cuando caemos. Un llamado a no temer en las tormentas. Este pasaje también nos invita
a no temer cuando las tormentas vengan. Jesús, al caminar sobre el agua, no solo muestra su poder sobre la naturaleza, sino que también nos llama a no tener miedo, a no dejar que el miedo nos controle. Las tormentas de la vida, aunque aterradoras, no tienen el último poder sobre nosotros. Al caminar con Jesús, podemos aprender a caminar sobre las aguas, confiando en que Él siempre está con nosotros y siempre intervendrá cuando sea necesario. Este pasaje nos desafía a afrontar nuestras tormentas con valentía, sabiendo que el mismo Jesús que calmó el viento y las olas es quien camina a nuestro lado. La fe que reconoce a Jesús en medio del caos. Los discípulos, al reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, nos dan el ejemplo de cómo nuestra fe debe ser también. Una fe que reconoce la presencia y el poder de Cristo incluso en medio del caos. En nuestra vida, podemos ser tentado a mirar las circunstancias antes que a Jesús. Pero es en Jesús donde se encuentra la verdadera paz y la verdadera victoria. Este pasaje nos desafía a mirar más allá de las olas y centrarnos en Cristo, reconociendo que Él es el único que tiene el poder para transformar nuestras situaciones y corazones. El llamado a una fe que no temía al viento. Uno de los elementos más poderosos de este pasaje es la lección sobre el miedo y la fe. Jesús, al caminar sobre las aguas, muestra no solo su poder divino, sino también su capacidad para calmar nuestros miedos más profundos. Cuando Pedro comienza a caminar hacia Jesús, lo hace con valentía y confianza. Pero al ver el viento, comienza a dudar y a hundirse. Esta es una metáfora de lo que nos ocurre muchas veces en la vida. Al mirar los obstáculos y los problemas, nuestra fe se tambalea, y el miedo se apodera de nosotros. Sin embargo, cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, el viento ya no tiene poder sobre nosotros. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestra relación con el miedo. En muchos momentos de la vida, somos como Pedro, dispuestos a dar un paso de fe, pero desviados por las olas de la incertidumbre y el miedo. Sin embargo, la verdadera fortaleza de nuestra fe radica en nuestra capacidad para mirar a Jesús y no al viento. En esos momentos, Él está allí, listo para tomarnos de la mano y levantarnos. La invitación es clara: camina con fe, no con miedo, confiando en que Cristo es más grande que cualquier tormenta que puedas enfrentar. El poder de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Otra lección importante de este pasaje es el poder de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Cuando Jesús sube a la barca, el viento cesa, y la paz de su presencia se derrama sobre los discípulos. Esta paz no es un simple cese de la tormenta física, sino una transformación interna. ¿Qué ocurre cuando reconocemos que Cristo está con nosotros? En nuestras vidas, cuando invitamos a Jesús a subir a nuestra barca, experimentamos una paz que supera todo entendimiento. No importa cuán grande sea la tormenta, la presencia de Jesús trae una tranquilidad profunda que nos da firmeza y confianza. Este pasaje nos recuerda que la paz verdadera no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Cuando estamos en comunión con Él, no importa que tan fuerte sea el viento,
siempre tendremos la seguridad de que Él está con nosotros. Jesús es el único que puede darnos paz. En medio de la tormenta y cuando lo invitamos a nuestra barca, experimentamos un cambio radical en nuestra actitud frente a las dificultades. La admiración y la fe que nace del encuentro. El momento en que los discípulos se postran ante Jesús, al reconocerlo como el Hijo de Dios, es un acto profundo de adoración y fe. Este gesto no solo expresa su asombro por el milagro que han presenciado, sino que también revela un cambio profundo en su comprensión de quién es Jesús. Antes, lo veían como un gran maestro y sanador. Pero ahora lo reconocen como el Hijo de Dios, el Señor de la creación. En nuestro caminar de fe, la verdadera adoración surge cuando nos encontramos con Jesús de manera personal. Y nuestra comprensión de su identidad se profundiza. Este acto de adoración también nos recuerda que la fe madura no solo es una respuesta intelectual, sino una respuesta del corazón a la revelación de Jesús. La adoración es la respuesta natural de aquellos que han experimentado el poder transformador de Cristo en sus vidas. Así, cada vez que nos encontramos con Jesús, ya sea en la calma o en la tormenta, somos llamados a adorarlo, a reconocer su divinidad y a rendirnos ante su poder. La experiencia de la rescate, la mano de Jesús que nos levanta. Cuando Pedro comienza a hundirse, grita a Jesús por ayuda. Y Jesús lo toma de la mano para salvarlo. Este momento resalta una verdad clave sobre la fe. Nuestra debilidad no nos separa de Jesús. Cuando fallamos, cuando dudamos, o cuando nos hundimos en nuestras luchas, Jesús no se aleja de nosotros. Al contrario, Él está cerca para rescatarnos. No importa lo que hayamos hecho o cuán frágiles nos sintamos. Jesús está listo para levantarnos cuando pedimos ayuda. Este es el amor incondicional de Cristo. Siempre dispuesto a tomarnos de la mano y levantarnos. No por nuestros méritos, sino por su gracia. El acto de gritar a Jesús por ayuda es también un acto de humildad y confianza. Al reconocer nuestra necesidad, estamos abriendo nuestro corazón a la acción de Dios en nuestras vidas. Jesús nunca rechaza a aquellos que claman por su ayuda. Y cuando nos sometemos a Él en humildad, Él actúa con compasión y poder. La mano de Jesús es siempre la mano que nos levanta de nuestras dudas, miedos y caídas. Un recordatorio de la misericordia de Dios. La respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro. ¿Por qué dudaste? Es un recordatorio de la misericordia de Dios hacia nosotros. Jesús no reprende a Pedro de una manera cruel, sino que le ofrece una oportunidad para crecer y fortalecer su fe. Este momento muestra que Dios entiende nuestras debilidades y, aunque nos desafía a superar nuestras dudas, también extiende su mano de gracia para ayudarnos. La misericordia de Dios es un aspecto fundamental de nuestra relación con Él, no solo un acto de perdón, sino un camino hacia la restauración y el crecimiento espiritual. El testimonio de la fe, el ejemplo de Pedro. El acto de Pedro al salir de la barca y caminar hacia Jesús sobre el agua es un testimonio profundo de lo que significa vivir por fe. En un momento, Pedro muestra una valentía increíble. Movido por su deseo de estar con Jesús, de responder a su llamada. Sin embargo, en el mismo momento en que la mirada de Pedro se aparta de Jesús y se fija en las olas, comienza a hundirse. Este pequeño detalle nos enseña
que, aunque nuestro corazón esté dispuesto, la fe requiere concentración y perseverancia. Si bien Pedro se hunde por su duda, el mismo Jesús, que lo llama, también lo salva inmediatamente. Esta dualidad, entre el atrevimiento de caminar por fe y el peligro de dudar, es una realidad en la vida cristiana. A menudo, nos encontramos con situaciones que nos desafían a confiar plenamente en Dios. Pero, como Pedro, nuestra mirada se desvía fácilmente de su poder. Y nos dejamos arrastrar por las preocupaciones de la vida. Sin embargo, en estos momentos de vacilación, Jesús está dispuesto a levantarnos. Tal como hizo con Pedro, siempre extendiendo su mano para ayudarnos a seguir adelante. En nuestra vida cristiana, la verdadera fe no significa la ausencia de dudas, sino la constante decisión de volver a Él, incluso cuando nos sentimos incapaces. El poder de la palabra de Jesús. Cuando Jesús les dice a los discípulos, «Ánimo, soy yo. No tengáis miedo», esas palabras tienen un peso que va más allá del consuelo superficial. Son palabras que revelan la identidad de Jesús, su divinidad y su soberanía sobre todas las cosas. Jesús, al pronunciar esas palabras, no solo está calmando el miedo de los discípulos, sino que está reafirmando quién Él es. El Hijo de Dios, el Señor sobre el viento, el mar y todas las fuerzas del universo. En nuestra vida espiritual, las palabras de Jesús siempre tienen el poder de calmar nuestras tempestades internas y externas. Cada vez que Él habla a nuestro corazón, nos invita a confiar, a tener paz y a descansar en su soberanía. La palabra de Jesús, en momentos de angustia y confusión, tiene el poder de transformar nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a nuestros propios miedos y dificultades, escuchar las palabras de Jesús puede ser la diferencia entre el pánico y la paz. Él no solo habla de consuelo, sino que declara su autoridad sobre todo lo que nos asusta, invitándonos a experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. El llamado de Jesús, «No tengáis miedo», es más que una simple invitación a calmarse. Es una afirmación de que Él está presente y tiene el control. La fe que nos hace caminar en lo imposible. El paso de Pedro sobre las aguas es un acto de fe que nos desafía profundamente. Caminar sobre el agua, en el contexto de la realidad humana, es una tarea imposible. Sin embargo, lo que este episodio nos muestra es que la fe en Jesús tiene el poder de hacernos caminar en lo que normalmente sería impensable. La fe no es solo una creencia abstracta, sino una fuerza activa que transforma lo imposible en posible, lo ordinario en extraordinario. Es un recordatorio de que, si creemos en Jesús, podemos superar las circunstancias que, a simple vista, parecen insuperables. La fe, en este sentido, es el vehículo por el cual experimentamos lo sobrenatural de Dios. No se trata de hacer lo imposible por nuestra propia fuerza, sino de permitir que el poder de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Pedro no caminó sobre las aguas porque era capaz de hacerlo por sí mismo, sino porque Jesús le dio la posibilidad de hacerlo al llamarlo a seguirlo. Así, en nuestra vida cristiana, no caminamos por fe porque somos fuertes, sino porque Jesús nos fortalece y nos capacita para lo que parece fuera de nuestro alcance. El manto de Jesús, el poder de su presencia,
Cuando Jesús sube a la barca con los discípulos, la tormenta se calma, y los vientos cesan. Este es un testimonio de la paz que solo la presencia de Cristo puede traer. La presencia de Jesús tiene el poder de transformar cualquier situación de agitación en una de paz. El poder de su presencia no solo es físico, sino espiritual. Los discípulos no solo están siendo liberados de la tormenta física, sino también de la tormenta emocional y espiritual, que había invadido sus corazones debido al miedo. Es en la presencia de Jesús donde encontramos la paz profunda que necesitamos para seguir adelante en nuestra vida cristiana. La verdadera paz que Jesús nos ofrece no es la ausencia de dificultades, sino la certeza de que, incluso en medio de las tormentas, Él está con nosotros. La presencia de Jesús es suficiente para calmar nuestros miedos, fortalecer nuestra fe y darnos el coraje de enfrentar cualquier situación. En momentos de incertidumbre, debemos buscar y confiar en la presencia de Jesús, sabiendo que, con Él, tenemos la paz, que no depende de las circunstancias. La transformación del corazón, del miedo a la adoración. Al final del pasaje, cuando la tormenta se calma y los discípulos ven el poder de Jesús, su reacción es una de adoración. Verdaderamente eres hijo de Dios. Este es un momento de profunda transformación espiritual para los discípulos. Ellos han pasado de ser hombres asustados por la tormenta a ser testigos de la autoridad divina de Jesús. Este cambio de miedo a adoración es una representación de lo que ocurre en nuestras vidas cuando experimentamos la intervención de Dios en nuestras dificultades. El miedo se transforma en reverencia y adoración. La adoración no solo es una respuesta emocional, sino una actitud de reconocimiento de la soberanía de Dios. En las tormentas de la vida, somos llamados no solo a buscar la calma, sino a reconocer la presencia y el poder de Jesús, y a rendirnos a Él en adoración. Este acto de adoración refleja una transformación profunda, ya que reconoce que, incluso en medio de la tormenta, Cristo sigue siendo el Señor de todo. Al rendirnos a su poder, nuestras vidas se alinean con la verdad de su soberanía. La comunidad y el milagro, un testimonio colectivo. Cuando Jesús sana a los enfermos en Genezaret, vemos la importancia de la comunidad en la obra de Dios. Aunque cada persona tiene una experiencia individual de la sanación, lo que se destaca es el hecho de que la multitud, al reconocer el poder de Jesús, trae a sus enfermos para ser sanados. Este acto colectivo nos recuerda que, aunque nuestra fe es personal, el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas debe ser compartido con los demás. La fe cristiana no es un viaje solitario. Es una experiencia comunitaria en la que nos apoyamos unos a otros y compartimos lo que hemos recibido de Dios. La comunidad de creyentes tiene el poder de ser un canal de sanación para el mundo. Al ser testigos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, nos convertimos en instrumentos de su gracia para los demás. Este llamado a la comunidad no es solo un acto de evangelización, sino una invitación a compartir la vida, la esperanza y el poder transformador de Cristo con los que nos rodean. El desafío de vivir confiando en lo invisible. El acto de caminar sobre las aguas es también una llamada a vivir confiando en lo invisible. Pedro no ve el agua como algo estable o seguro.
Pero sigue la invitación de Jesús porque confía en su palabra. Esta fe en lo invisible es un desafío continuo para todos los creyentes. Vivir por fe no significa seguir un camino fácil, sino seguir un camino en el que confiamos, en lo que no podemos ver ni entender completamente. La vida cristiana está llena de incertidumbres y desafíos. Pero el llamado es siempre el mismo. Confiar en Jesús, aunque no veamos el camino claro frente a nosotros. Este caminar por fe exige un compromiso diario. Una entrega continua de nuestras preocupaciones y miedos al Señor. Aunque la vida cristiana nos desafía a caminar en lo invisible, podemos tener la certeza de que, como Pedro, no estamos caminando solos. Jesús está con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos y dándonos la fuerza para seguir adelante. La paciencia en el camino de la fe. Pedro, en su experiencia de caminar sobre las aguas, también nos muestra la importancia de la paciencia en el camino de la fe. La fe no es una carrera rápida, ni un salto instantáneo hacia la perfección. Es un proceso continuo de confiar en Dios, de aprender a caminar con Él paso a paso, incluso cuando las olas de la vida nos desafían. La paciencia en la fe es necesaria para crecer en la relación con Dios. Cada paso que damos, cada momento de duda y de confianza, nos forma y nos lleva más cerca de la persona que Dios quiere que seamos. Es fácil perder la paciencia cuando las dificultades parecen no cesar. Sin embargo, al igual que Pedro, debemos recordar que cada paso de fe nos acerca más al corazón de Jesús. La paciencia nos permite ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y confiar en que, al final, la mano de Dios siempre nos levantará. El llamado a confiar a pesar de todo. Este pasaje culmina con un llamado a confiar en Jesús, a pesar de lo que nuestras circunstancias puedan dictar. La tormenta representa las dificultades que enfrentamos. Pero la respuesta de Jesús es clara. No temáis, porque Él está con nosotros. Aunque el miedo nos sacuda y las dudas nos abrumen, la invitación es a seguir adelante con fe, confiando en la fidelidad de Dios. En la vida cristiana, no podemos vivir por vista, sino por fe, confiando en que, incluso en las situaciones más inciertas, Dios tiene el control. Al final del día, nuestra esperanza y confianza deben descansar en la certeza de que Jesús, el Hijo de Dios, está con nosotros, guiándonos, levantándonos cuando caemos y dándonos la paz que necesitamos para continuar. El llamado es claro: confiar en lo invisible. Caminar por fe y reconocer que, en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier tormenta. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.